Buenos días, yo soy José Daniel, tengo 25 años, soy estudiante del diplomado en Neurociencia Educacional, soy filósofo de la UPB, a puertas de graduarme de la maestría en Filosofía y soy docente en la institución educativa Gimnasia Integral Santa Ana, soy profesor de Filosofía, Religión, Cívica y Urbanidad. Hoy les he venido a mostrar mi maqueta del cerebro. Esta maqueta, como la podemos ver, tiene el cerebro y el cerebelo. Hoy vengo a explicarles sobre el lóbulo frontal, pero antes les quiero contar que nuestro cerebro está constituido por dos hemisferios separados por un corte sagital. Ambos hemisferios comparten cuatro áreas importantísimas. Estas áreas son el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Sobre estos tres no les voy a hablar, les voy a hablar, para mí, uno de los más importantes, el lóbulo frontal. En este lóbulo frontal encontramos unas funciones espectaculares, que son el control de los impulsos, la capacidad de hacer juicios, la planificación, la memoria de trabajo, la articulación del lenguaje y el comportamiento social. Esta área del cerebro había sido muy poco estudiada porque digamos que su relación con el resto del ser humano, ¿cierto? No era tan evidente a la hora de hacer los estudios que se hacían. Entonces, hubo un caso que revolucionó el estudio de este lóbulo y fue el de Phineas Gage, un caballero, un trabajador, un capataz de una empresa de ferrocarriles en Inglaterra, en Vermont. Resulta que este hombre una vez estaba trabajaba con pólvora, no tuvo cuidado con lo que estaba haciendo, con el procedimiento que debía hacer, y hubo una explosión muy cerca de él. Esta explosión le arrojó una barra de metal que atravesó su mejilla izquierda y salió por su cráneo, por el lóbulo frontal. Resultó que se lo llevaron para la clínica, le hicieron los procedimientos debidos y le dieron de alta al día siguiente, a la semana siguiente. Y los médicos se preguntaban, pero ¿cómo es posible que haya afectado el cerebro si siempre que se afecta el cerebro pasa algo, un cambio radical en cuanto a los procesos motores del movimiento, a los procesos cognitivos o de la memoria? Pues entonces, 20 años después, un médico que fue siguiendo su proceso dio un informe detallado de todos los cambios que sucedieron en Phineas Gage. Y solo cambió una cosa, su personalidad, es decir, su esencia, su identidad. Porque esta es la parte, como entre comillas, moral y ética. Y resulta que Phineas era un hombre buen trabajador, respetuoso, seguidor de la norma, cumplidor. Y después de esto, al haberse afectado este lóbulo frontal, pues ha cambiado eso. Sí, ya al final era un capataz, ya no podía trabajar igual que antes, era grosero, era impulsivo, no se controlaba. Es decir, cambió toda su estructura moral. Bueno, también dije que los juicios, porque gracias al lóbulo frontal tenemos la capacidad de realizar silogismos. Un silogismo es decir, Sócrates es hombre, todos los hombres son mortales, por lo tanto Sócrates es mortal. Capacidad de hacer deducciones e inducciones. Segundo, también nos da la capacidad de planificar. ¿Qué significa esto de planificar? Ser capaz, yo, de pensar en las consecuencias de mis actos. Cosa que si vemos en los niños y en los adolescentes es compleja. No todos los niños y los adolescentes han desarrollado todavía este lóbulo. Ya explicaré por qué al final del video. Bueno, y algo muy importante es el lenguaje, porque acá en el lóbulo frontal encontramos el área de Broca. Esta área es la que nos ayuda para mover la boca y decir las palabras y comprender el significado. Y está relacionada con el área de Wernicke gracias a un fascículo arcuado que nos permite realizar la sintaxis, es decir, que podamos tener una estructura de las oraciones y del lenguaje. Por último, quiero decirles que el ser humano va desarrollando su cerebro a partir de atrás hacia adelante, es decir, primero se va desarrollando más el lóbulo occipital, parietal, temporal y por último el frontal. Por eso nos damos cuenta que los niños y los jóvenes frente a la norma, frente a la moral, son rebeldes, no siempre obedecen, no siempre comprenden el conceptos del bien y el mal, sino que por eso es lo último que se desarrolla, que digamos, la parte posterior la última parte que se va desarrollando en el ser humano. Sí, dicen los científicos que se desarrolla completamente entre la segunda y tercera década de la vida. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que haya sido un poquito
fácil de entender. Hasta luego.